Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 181 al 186. A la mañana siguiente, la visión de los estudiantes asistiendo a su primera clase fue realmente hermosa. Las chicas vestían uniformes blancos de falda corta, elevando su apariencia y llamando la atención de los jóvenes estudiantes varones cuyos ojos casi se salían de sus órbitas. Las escuelas son lugares donde muchos conocerán a sus amores y comenzarán hermosos romances, pero dejemos eso de lado por ahora. Hoy, 1 de marzo del primer año del calendario de la Alianza, fue el inicio oficial de clases para los estudiantes. A las 8 de la mañana, los estudiantes ingresaron a sus grupos de clase para presentarse y conocerse. El primer grupo de estudiantes se dividió en 8 clases, cada una con 25 estudiantes y 25 Pokémon. Cada clase tenía su propio profesor responsable. Olvia y Perona estaban entre los profesores tutores. En ese momento, estaban dirigiendo sus clases al patio de recreo para una ceremonia de apertura, donde Olvia daría un discurso. Fue la típica ceremonia, con muchos discursos que no despertaron mucho interés para alguien como Dak, quien había cursado 9 años de educación obligatoria. Sin embargo, para estos estudiantes que asistían a la escuela por primera vez, las palabras de Olvia fueron increíblemente inspiradoras. Después de la ceremonia, se dirigieron al auditorio de la escuela para una clase abierta. Esta llamada clase abierta en realidad era para que Dak completara una misión principal. Necesitaba educar a 50 Pokémon. Dak no solo tenía que enseñar, sino que tenía que hacerlo de una manera que 50 Pokémon pudieran entenderlo. Una clase abierta era sin duda la forma más rápida. Con 200 Pokémon presentes, seguro que 50 lo entenderían. Esta clase cubrirá la estructura de nuestra alianza Pokémon y el camino para convertirse en un campeón en batallas Pokémon y concursos de coordinación. Dak, vestido con un traje negro, estaba de pie al frente del auditorio. Una pantalla virtual detrás de él mostraría contenido relevante mientras hablaba, una tecnología desarrollada por Vegapunk y operada por Porygon 2. Los 200 estudiantes y sus 200 Pokémon estaban sentados atentamente, escuchando con atención. Era su primera clase, por lo que su interés era alto y prestaron mucha atención. Si la conferencia de Dak era aburrida o demasiado larga, los estudiantes comenzaban a inquietarse. Como exalumno, Dak lo sabía muy bien y se aseguró de entregar el contenido puntualmente. Nuestra alianza Pokémon cuenta actualmente con 8 departamentos y 8 gimnasios. En el futuro, utilizaremos los torneos de batalla Pokémon como mecanismo clave para determinar la Elite 4 y el campeón de cada mundo. Representan la cumbre del dominio Pokémon. Cuando Dak habló sobre los 4 Elite y el campeón, los estudiantes escucharon atentamente. Sobre todo los niños más pequeños, que encontraban estos títulos increíblemente geniales y no podían evitar aspirar a ellos. El campeón y el alto mando no solo serán las figuras más famosas de este mundo, sino también representantes que viajarán a otros mundos para interactuar con sus entrenadores. Incluso podrían alcanzar la fama en otros mundos. Dak tenía como objetivo inspirar a los estudiantes, dándoles una meta y una expectativa para convertirse en Elite Four campeones, motivándolos a estudiar mucho. En ese momento, la cultura Pokémon en el mundo de One Piece apenas estaba comenzando. La gente aún no estaba familiarizada con conceptos como habilidades, atributos y conjuntos de movimientos. Luchaban principalmente basándose en el instinto y la intuición. Una vez que estos conceptos se convirtieron en conocimiento común, las batallas Pokémon se volverían cada vez más desafiantes. En ese punto, simplemente entrenar duro no sería suficiente para convertirse en campeón o en un Elite Four. Ahora, hablemos de las batallas y las competencias de coordinación. Como su nombre indica, los concursos de batalla implican que los entrenadores dirijan a sus Pokémon en combates. Actualmente existen 2 formatos: combates salvajes y combates formales.
Las batallas salvajes suelen ocurrir durante combates en el mar, donde los entrenadores y sus Pokémon luchan codo con codo, una forma de combate muy peligrosa. Las batallas formales se ven principalmente en la isla Pokémon. En este formato, solo luchan Pokémon, y los entrenadores solo dan órdenes sin usar el Haki de observación. Dak explicó a los estudiantes los dos estilos de batalla principales en los mundos de One Piece y Pokémon. Maestro, tengo una pregunta. Una niña levantó la mano en alto. Por favor, adelante. Si desafiamos a un gimnasio, ¿qué formato de batalla usaremos? Batalla semiformal. Dak sonrió. Aunque se llamaba medio formal, era esencialmente igual que las batallas formales en el mundo Pokémon. En las batallas medio formales, solo los Pokémon pueden luchar, pero no hay restricciones para que los entrenadores usen el Haki de observación. En el mundo Pokémon, los psíquicos también podían usar sus habilidades para ayudar en las batallas sin que eso se considerara trampa. Pero los torneos se celebran en la isla Pokémon, ¿verdad? Así que, en las finales, aún no podemos usar el Haki de observación. Sabo frunció el ceño, señalando el problema crucial. Así es. Entonces, si tu objetivo es solo participar en los torneos, usar el Haki de observación es más fácil. Pero no te ayudará a mejorar tus habilidades de mando. En los torneos, los entrenadores que practicaron sin depender del Haki tendrán mejores habilidades de mando. Dak explicó detalles que eran cruciales que los estudiantes de la Academia Pokémon conocieran. Muchos en el mundo de One Piece nunca habían estado en la isla Pokémon y no sabían sobre la supresión de poder que había allí. Incluso si hubieran oído hablar de ello, tal vez no se darían cuenta de que podría suprimir incluso el Haki de observación. Estas personas estarían en desventaja en los torneos a menos que supieran de ello con antelación. Hablemos de los concursos de coordinación. En estos, entrenadores y Pokémon trabajan juntos para realizar hermosas exhibiciones. Dak señaló la gran pantalla detrás de él, que mostraba las actuaciones de Lapras del espectáculo de Nochevieja. La clave está en usar los movimientos de los Pokémon para crear efectos visuales impresionantes. Pero la vestimenta y la coordinación de los entrenadores y los Pokémon también importan, ya que ponen a prueba la sincronización de los entrenadores. Todos asintieron pensativamente. En cuanto a número de seguidores y fama, los participantes de los concursos de coordinación pueden ganar popularidad rápidamente gracias a sus actuaciones deslumbrantes. Los concursantes de coordinación famosos pueden tener tantos seguidores como los campeones. Pero en términos de devoción y longevidad de los aficionados, los campeones no tienen rival. Sus fans los admiran únicamente por su fuerza o su encanto personal y suelen permanecer leales durante mucho tiempo. Dak explicó las diferencias entre campeones de batalla y campeones de coordinación. Era similar a la diferencia entre una celebridad de moda y una estrella. Uno puede ganar popularidad rápidamente, pero perderla con la misma rapidez si no tiene un buen desempeño. El otro construye una base de seguidores estable a lo largo del tiempo y es menos probable que pierda seguidores. Dak continuó explicando el formato 6v6 de los torneos de batalla y el formato 3v3 de las batallas de gimnasio, luego todo el proceso de las competencias de coordinación. Después de unos 45 minutos, la primera clase terminó. La misión principal de Dak se completó. Misión principal. Lección de cultivo 8 Educación, completada recompensa. Terminal Global Pokémon. Terminal Global Pokémon. Se conecta a pantallas de cualquier mundo, lo que permite transmitir cualquier evento o competición organizada por la casa de crianza Pokémon. También permite a los entrenadores Pokémon comunicarse entre sí a través de sus Pokédex, sin riesgo de interceptación. Clase terminada. El timbre sonó señalando el final de la clase. Los estudiantes regresaron lentamente a sus aulas, ya que tenían otra clase a la que asistir, con solo un descanso de 10 minutos entre ellas. Suspiro, es más agotador de lo que pensaba. Pero hemos aprendido mucho. La información que el jefe compartió hoy es algo que los forasteros seguramente desconocen. Para Sabo, que estaba acostumbrado a jornadas escolares de 10 horas, esto fue muy fácil. Las personas que vivían en la isla Pokémon se referían al mundo exterior como el mundo exterior. Mientras tanto, Dak regresó a la base de la Alianza. La llamada Terminal Global Pokémon era una máquina enorme que parecía una forja gigante. Después de pensarlo un poco, Dak decidió colocarlo en el nido de Tiranitar. Cualquiera que quiera destruir la Terminal Global tendría que enfrentarse primero a Tiranitar.
A Tiranitar no le gustó que Dak pusiera un trozo de metal tan grande en su cama y quiso aplastarlo con hiperrayo. Pero considerando su importancia, Tiranitar decidió dejarlo así. La Terminal Global Pokémon. Este fue un dispositivo crucial para los eventos de la Alianza Pokémon. Permitió que cualquier pantalla conectada a la casa de cría en cualquier mundo transmitiera eventos en vivo organizados por la Alianza. Por ejemplo, si se celebrara un torneo de batalla en la isla Pokémon, la gente del mundo de One Piece no podría verlo a menos que alguien trajera un Den Music con transmisión en vivo. Pero ahora, incluso sin eso, las transmisiones en vivo eran posibles. Mientras hubiera una pantalla, la gente podría ver los eventos que sucedían en la isla Pokémon. Misión principal. Lección de enseñanza 9. Reconocimiento objetivo. Tus habilidades de enseñanza deben ser reconocidas. Recibe elogios de al menos 10,000 entrenadores por los Pokémon que has enseñado. Recompensa. Ancla mundial. Ancla mundial. Al conectarse al siguiente mundo, elija una de las 5 opciones seleccionadas al azar como objetivo. Misión principal. Lección de enseñanza 9. Reconocimiento, completada. Recompensa. Ancla mundial recibida. La nueva misión principal se completó tan pronto como se emitió. Los Pokémon que Dak había cultivado incluían a los primeros dioses y los lotes iniciales de Pokémon. Aunque no fueron muchos, fueron más que suficientes para completar esta tarea. Solo durante las recientes celebraciones de Año Nuevo, decenas de miles, si no cientos de miles, visitaron el primer santuario para presentar sus respetos a los primeros dioses. Eso por sí solo garantizó la finalización de esta tarea. El ancla del mundo. Si no ocurre nada inesperado, la recompensa de la próxima misión debería ser el método para conectarse a un nuevo mundo. Dak especuló mientras leía la descripción de la recompensa. Anteriormente, le había preguntado al sistema cuándo podría desbloquear el siguiente mundo, y el sistema le había respondido que se revelaría al completar todas las misiones principales. Misión principal. La lección final. Enseñanza objetivo. El milagro de la enseñanza consiste en convertir lo imposible en posible. Enseña a un Pokémon con potencial de grado azul o inferior a alcanzar el potencial de grado naranja. El potencial de grado naranja alcanzado temporalmente mediante ciertos métodos no cuenta. Recompensa. Método para conectarse a un nuevo mundo. Como Dak había adivinado, la misión principal final estaba aquí. La recompensa era de hecho el método para alcanzar el otro mundo. Sin embargo, la tarea de esta lección final fue desafiante, especialmente con las restricciones en ciertos métodos. Generalmente hay dos formas de mejorar el potencial de un Pokémon. El método más rápido es la evolución, sobre todo para los Pokémon pseudo-legendarios. Sus etapas iniciales podrían ser solo de grado morado, pero sus etapas finales podrían alcanzar el grado naranja. Sin embargo, esta evolución solo aumenta ligeramente el potencial. Generalmente, la mayoría de los pseudo-legendarios nacen de color naranja claro y alcanzan un naranja intenso en sus etapas finales. Dak había planeado originalmente tomar un pseudo-legendario con potencial azul profundo, evolucionarlo 2 veces para alcanzar el color púrpura oscuro y luego usar la mega evolución para lograr temporalmente el color naranja claro para completar la misión. Pero ahora, el sistema había bloqueado este camino, afirmando que la mejora potencial temporal no contaba. Entonces, la única opción que quedaba era aumentar constantemente el potencial de un Pokémon a través de un entrenamiento constante. El uso de alimentos nutritivos, tesoros raros y otros métodos podrían aumentar el potencial, pero el salto del azul al naranja fue significativo. Un salto tan grande no se hubiera podido lograr simplemente alimentando a los Pokémon con objetos especiales. Sin embargo, Dak no estaba preocupado. Gracias a una acción anterior, ya estaba cerca de completar esta misión final. El joven Bizarre tenía un fuerte deseo de volverse más fuerte, por lo que Dak lo llevó al Ishin Dojo en la aldea Shimotsuki, East Blue. Allí recibió entrenamiento en esgrima de Koushirou y asistencia secreta de Kozaburo. En términos de esfuerzo, Bizarre podría haber superado incluso a los Pokémon que recibieron entrenamiento formal en la marina. Los Pokémon son seres de 99% esfuerzo más 1% talento. Aunque esta proporción puede no ser precisa, el esfuerzo es sin duda la mayor parte. Un Pokémon pseudo-legendario puede tener un gran potencial y un futuro prometedor, pero solo si se esfuerza. Sin esfuerzo, no tiene futuro porque no alcanzará el punto crítico necesario para la evolución.
El arduo trabajo de Bizarre lo había convertido en el mayor en el mundo de One Piece. Como uno de los primeros Pokémon nacidos, Bizarre tenía ahora más de 6 meses y había alcanzado el nivel 40. Normalmente, Pawniard evoluciona de Bizarre alrededor del nivel 52, lo que requiere una cierta calidad de armadura y filo de espada. Sin embargo, gracias a la forja de hojas de Kozaburo, Pawniard cumplió estas condiciones tempranamente y evolucionó a Bizarre. Su potencial había aumentado del azul profundo al púrpura. Todavía había una brecha hacia el naranja, pero Bizarre tenía una etapa de evolución más, hacia King Gambit, lo que requería que Dak convocara al menos 3 grupos liderados por Bizarre. Esta evolución final elevaría el potencial de Bizarre del púrpura al púrpura intenso. A continuación, entraron en juego las técnicas únicas del mundo de One Piece, útiles para algunos Pokémon. La espada negra. El temple constante con Haki de armamento ennegrecería permanentemente las espadas de Bizarre, convirtiéndolas en una espada negra como Yoro. En ese punto, el potencial de Bizarre seguramente alcanzaría el color naranja claro. Primero, necesito convocar a 3 Bizarre. Con un plan en mente, Dak se preparó para proceder, pero se dio cuenta de que no era tan sencillo. Espera, con la fuerza actual de Bizarre, podría tener dificultades contra Bizarre salvaje. Los Bizarre salvajes generalmente eran de nivel 50 o superior, mientras que el Bizarre de Lissin Dojo solo era de nivel 40. La diferencia era significativa, lo que dificultaba derrotar a Pokémon de nivel superior. Ninguna ventaja de atributos, ninguna ventaja de personalidad y una disparidad de 10 niveles. Debería concentrarme primero en templar el Haki de armamento. Dak decidió posponer la invocación de los Bizarres y traer a Bizarre de regreso para el entrenamiento de Haki de armamento. La tarea de enseñar requería que Dak entrenara personalmente a los Pokémon y no que la delegara en otros. Además, el Haki de armamento de Dak era de nivel máximo, lo que lo convertía en el mejor maestro para un progreso rápido. Con una decisión tomada, Dak partió hacia la aldea Shimotsuki. El mundo de One Piece ya estaba en marcha, y Dak solo necesitaba supervisar y guiar los eventos importantes. Los distintos departamentos podían encargarse del resto de forma independiente. Este se había convertido en un sistema capaz de funcionar sin su creador, Dak. Era hora de que Dak pasara al siguiente mundo para ganar más recursos. La isla Pokémon necesitaba grandes suministros y riquezas, y el mundo de One Piece por sí solo no podía sustentarla. El mundo de One Piece no era lo suficientemente grande, era mayoritariamente océano con tierra y recursos limitados, insuficiente para sustentar la isla Pokémon. Pueblo Shimotsuki. Esta fue la tercera visita de Dak. El primero fue para reconocimiento, el segundo para enviar a Wimpod a entrenarse. Esta fue la tercera vez. Oye, ¿qué haces aquí parado? ¿Perdido? Una voz familiar y arrogante sonó detrás de Dak, haciéndole suspirar. Según la trayectoria original, Zoro debería haber madurado y estabilizado debido a la muerte de Kuina. Pero en esta línea de tiempo, Kuina no había muerto, salvada por Bizarre, por lo que Zoro no había experimentado el dolor de perder a su familia y, por lo tanto, carecía de cierto crecimiento. ¿Perdido de nuevo? Esta no era la primera vez que Dak se encontraba con Zoro, por lo que no se sorprendió ni se dejó engañar por el pobre sentido de orientación del espadachín. Pensándolo bien, fue bastante impresionante que Dak alguna vez hubiera confiado en Zoro a pesar de saber que tenía problemas de orientación. ¿Tú no eres el jefe de la alianza aquí para Bizarre? Zoro inicialmente quería enojarse pero cambió su tono al reconocer a Dak. Recordó a este hombre, el conocido como el dios creador en la isla Pokémon. Sí, vamos. Recuerdo el camino. Te guiaré de regreso. Dak sonrió. Inesperadamente, esta vez el invitado llevaría al anfitrión de regreso a casa. Oye, ¿estás aquí para llevarte a Bizarre? Zoro no discutió y se concentró en un asunto más urgente. Mientras Zoro mantuviera su atención en Dak, no se perdería. Estoy aquí para llevármelo. Oh. Al escuchar la respuesta de Dak, Zoro se quedó en silencio y luego preguntó, ¿por qué? Porque, necesito enseñarle una técnica muy poderosa, lo cual me llevará unos 6 meses. Después, regresará para continuar su entrenamiento con la espada. Oh. El rostro de Zoro se iluminó ante esto. Afortunadamente solo fueron 6 meses, no mucho tiempo.
En 6 meses, Bizarre podría experimentar una transformación significativa. Si tú y Quina siguen en su nivel actual, ni siquiera podrán hacerle daño. Dak tocó juguetonamente la cabeza verde musgo de Zoro. Él estaba diciendo la verdad. En 6 meses, Dak ayudaría a Bizarre a forjar sus espadas en espadas negras y evolucionar en King Gambit. Aunque el nivel de King Gambit no aumentara mucho, su poder de combate sería muy superior al actual. Incluso una espada de grado 21 no le dejaría ni un rasguño. Yo también trabajaré duro. Ya puedo vencer a Quina. En 6 meses, también venceré a Bizarre. Jajaja, ¿acaso tú mismo lo crees? Dak no pudo evitar reírse de Zoro. Esto hizo que Zoro se sonrojara de vergüenza. Discutieron mientras se dirigían al Isin Dojo. Ejem. Antes de que Dak entrara al Dojo Isin, Bizarre saltó desde la azotea y aterrizó frente a él. El Bizarre actual había crecido bajo la influencia del mundo de One Piece, alcanzando una altura de 1,8 metros, comparable a Dak y 0,2 metros más alto que el Bizarre promedio. No está mal, parece que dominas el Haki de observación. Dak levantó una mano para frotar la hoja sobre la cabeza de Bizarre. La hoja en la cabeza de Bizarre era de un gris profundo, lo que indicaba que aún no era un verdadero líder. En este mundo, muchos Bizarre tenían espadas de color plata claro, pero gracias a la forja de espadas de Kozaburo, la espada de Bizarre era de un gris profundo, mostrando mayor dureza y resistencia. En el mundo Pokémon, cualquier criador quedaría impresionado por el estado actual de Bizarre. Para lograr este efecto se necesitarían normalmente años de enseñanza por parte de un criador, pero Kozaburo, como maestro espadero, logró hacerlo de una manera poco convencional, logrando resultados más allá de los métodos de crianza típicos. Hablando del color de la espada, un verdadero Bizarre tendría una espada dorada, lo que significa que se había convertido en un verdadero líder. Para tener una espada dorada, Bizarre necesitaba un grupo de Pawniars bajo su mando, una señal de liderazgo. Entonces, Dak necesitaba convocar a 3 grupos de Bizarre para tener subordinados. Un Bizarre sin múltiples subordinados Pawniars carecía de la marca de un verdadero líder. Para que Bizarre evolucionara a King Gambit, necesitaba derrotar a 3 líderes Bizarre. Dentro de un grupo King Gambit, cuando un Pawniard evolucionaba a Bizarre, desafiaba al líder. El ganador conservaba el liderazgo y el perdedor abandonaba el grupo. Solo los grupos liderados por King Gambit podían tolerar múltiples Bizarre. Sin embargo, si la hoja en su cabeza estaba dañada, ni King Gambit ni Bizarre podrían obtener credenciales de liderazgo. Tilde Bizarre rió alegremente, gesticulando enérgicamente. Bizarre estaba visiblemente entusiasmado con la llegada de Dak, una demostración de inmadurez entre los de su especie. Si sus subordinados Pawniars lo vieran, su autoridad se vería disminuida. La mayoría de los Bizarre mantenían un comportamiento severo y frío y rara vez mostraban sus emociones en público. Debido a las duras condiciones de vida y la dificultad de evolucionar de Pawniard a Bizarre, la mayoría de los Bizarre rara vez sonreían. Pero Bizarre de edad tenía solo 6 meses y vivía en Isin Dojo con 2 niños, por lo que su inmadurez era comprensible. El viejo incluso te enseñó esto. Cuando Dak hablaba de anciano, se refería a Kozaburo, que los estaba espiando desde el bosque. Kozaburo, probablemente en sus últimos años, había estado enseñando a Bizarre ambos tipos de Haki, con la esperanza de guiarlo por el camino de la espada negra. Jefe Dak en ese momento, Quina también salió corriendo. Al ver que Bizarre se iba de repente, supo que algo estaba pasando y corrió hacia allí. ¿Cuánto tiempo sin verte, jefe Dak? Koshiro salió lentamente del dojo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Koshiro, Quina? Dak asintió, saludando al dúo padre e hija. Usando sus habilidades psíquicas, Dak sintió una creciente tensión entre Koshiro y Quina. Anteriormente, la repentina muerte de Quina había puesto fin a su conflicto. Ahora que estaba viva, sus asuntos pendientes necesitaban solución. Este asunto familiar debía resolverse internamente, y Dak creía que Zoro encontraría una solución. A pesar de sus defectos, Zoro era confiable. ¿Qué le trae por aquí, señor Dak? Estoy aquí para llevarme a Bizarre. Le enseñaré aquí de armamento durante 6 meses y lo ayudaré a evolucionar. Dak declaró su propósito. Esto puso tenso a Zoro, que estaba escuchando a escondidas. Si Bizarre volviera a evolucionar, sería imparable. ¿Evolución? Koshiro y Quina recordaron la evolución crucial de Pawniard que había salvado a Quina.
Sí. Entiendo. Bueno, Bizarre, parece que nos veremos en 6 meses. Koushiro asintió, sin ser de los que dicen cosas innecesarias. Sabiendo que esto fortalecería de Bizarre, no puso objeciones. Como maestro de Bizarre, Koushiro también deseaba el crecimiento de su discípulo. 6 meses sin Bizarre, la reina se sintió un poco triste. Sentía un gran cariño por Bizarre, no solo por haberle salvado la vida, sino también por su serenidad, en contraste con el temerario Zoro. A menudo se confesaba con Bizarre. Sin Bizarre, ¿con quién podría hablar? ¿Con Zoro? Preferiría morir. Ya estaba frustrada porque Zoro la superaba en fuerza. Mostrarle debilidad era impensable. Ejem. Bizarre le dio unas palmaditas a Kuina, consolándola. 6 meses no era mucho para un Pokémon de tipo acero como él. Con los cuidados adecuados, podrían vivir miles de años. La especie de Bizarre luchaba frecuentemente por territorio con la especie de Axorus. Una larga vida era necesaria para sobrevivir. Quién sabe, puede que los descendientes de Kuina ya se hayan ido mientras Bizarre aún vivía, tal vez incluso cuidándolos. Volverá en 6 meses. No entiendo el manejo de la espada, así que volverá a entrenar con Koushiro. Dak hizo un gesto con la mano y se llevó a Bizarre. Bizarre. No te excedas. Come y duerme bien, entrena menos. Bang. Zoro, que estaba gritándole a Bizarre, fue interrumpido por el golpe de la mano de Koushiro. No me excederé. Nos relajaremos juntos. No entrenes a escondidas. Zoro, impertérrito, siguió gritando. Temía que Bizarre lo superara. Zoro, ¿de verdad vas a relajarte? Los ojos de Kuina se iluminaron. Claro que no. Eso fue para engañar a Bizarre. Trabajaré el doble. Zoro puso los ojos en blanco y miró a Kuina y se dirigió a la montaña trasera con su espada de madera. De regreso en la isla Pokémon, Dak inmediatamente comenzó a entrenar a Bizarre. El campo de entrenamiento era la base naval bajo el mar interior. Planeaba involucrar también a Z. Aunque Dak era un criador con Aki de armamento de nivel máximo, no era profesor. Z y Garp serían más adecuados para enseñar Aki. En la isla Pokémon, los humanos no podían usar sus habilidades, pero los Pokémon sí. Las futuras batallas en la isla Pokémon no serían solo batallas Pokémon. Involucrarían elementos de varios mundos. Por ejemplo, los Pokémon del mundo de One Piece podrían tener habilidades de fruta del diablo y usar Aki. Los Pokémon del mundo de Naruto podrían usar Ninjutsu y Dojutsu. Mientras tanto, el jefe del departamento de medio ambiente, Kuma, había encontrado una isla deshabitada adecuada. Dak podría llevar a Giratina para arrancar el bosque de la isla y trasplantarlo fuera de Ciudad Alianza, refinándolo aún más. La isla deshabitada, ubicada en el Cinturón de la Calma, estaba siendo devorada por los Reyes del Mar. En 2 años, desaparecería por completo. Para evitar este desperdicio, Dak decidió trasplantar el bosque de 3.000 kilómetros cuadrados a las afueras de Ciudad Alianza. 3.000 kilómetros cuadrados igualaban el tamaño del bosque verde en el mundo Pokémon, el bosque más grande allí, capaz de dar origen a Celebi después de millones de años. Una vez que el bosque se transformara por completo, el entorno alrededor de Ciudad Alianza sería perfecto. Solo se necesitarían pequeñas mejoras en Alliance City y sería estable. Cuando se desbloqueara el nuevo mundo, Dak comenzaría a construir una nueva ciudad. La ubicación ya estaba elegida. Una ciudad bajo el árbol del mundo, aunque el nombre aún no estaba decidido. ¿Qué es el árbol del mundo? La isla Pokémon se inspiró en la casa de crianza, que tenía un árbol en su interior. Naturalmente, la isla Pokémon también tenía un árbol enorme. Ese era el árbol del mundo. Dak imaginó un lugar donde Mew eventualmente podría aparecer. El mundo Pokémon tenía un árbol del mundo, hogar de un antiguo Mew. Bajo este árbol del mundo se encontraba la ciudad Orudoran, lugar de nacimiento del héroe del aura. Si Dak pudiera dejar una leyenda de aura en la nueva ciudad, tal vez el poder de aura surgiría en la isla Pokémon. Calendario de la Alianza, año 1, 14 de marzo. Este es mi tercer día como Ranger de la Alianza y mis tareas continúan. Silbido, silbido, silbido. Una niña llamada Ain se apoyó en el tronco de un árbol, sosteniendo su cuaderno, lista para registrar las observaciones de hoy. Completar el registro del guardabosques era una tarea diaria para cada guardabosques. Quebrar. Ain cerró su pequeño cuaderno.
El resto del contenido tendría que escribirse después de verlo todo de primera mano. Había pensado que, tras dejar el campo de entrenamiento para nuevos reclutas de la Marina, se convertiría en una marine honorable. En cambio, la asignaron como ranger de la Alianza. Esto no era común en la Armada actual. Con el fuerte descenso de los piratas, la demanda de la Armada no era tan urgente como antes, por lo que muchos marines fueron transferidos para trabajar con la Alianza Pokémon. Para ellos, fue simplemente un cambio de lugar de trabajo y de departamento. Recientemente, el bosque a las afueras de Ciudad Alianza se expandió repentinamente. El bosque creció tanto que los Pokémon que originalmente vivían allí se sentían incómodos y dudaban en adentrarse en zonas desconocidas. Especialmente porque el bosque ahora albergaba varias bestias feroces. Si bien no eran extremadamente poderosas, estas bestias eran lo suficientemente letales para la gente común y los Pokémon jóvenes, lo que hacía que la vida alguna vez pacífica de los Pokémon se volviera plagada de peligros. El trabajo de los guardabosques era garantizar que el orden natural del bosque no se viera alterado por las actividades humanas y rescatar Pokémon en caso de emergencia. Lea Bambi, vámonos. Hoy necesitamos adentrarnos más. Como guardabosques, Ain tenía su propio Pokémon, uno experto en recorrer el bosque. Este era un requisito previo para convertirse en guardabosques. Si el compañero de uno fuera un Pokémon de tipo acero o fuego, esos entrenadores probablemente no calificarían para el puesto de guardabosques. El trabajo del guardabosques era arduo, pero la rutina diaria de observar el bosque con su pareja fascinaba a algunas personas. Además, los guardabosques estaban bien remunerados. Debido a los peligros inherentes, su salario era 5 veces mayor que el del personal médico del centro Pokémon y tenían 8 días libres cada mes. La única desventaja para Ain era la rotación de turnos. Trabajaba en turnos de día un mes y en turnos de noche el siguiente. Los dos saltaron de rama en rama a través del bosque. Aunque Ain era una persona común y corriente muy fuerte, aún podía moverse entre los árboles, una habilidad básica para los guardabosques. En el bosque, si no puedes saltar de árbol en árbol, mejor regresa a casa. Siempre hay alguien listo para ocupar tu lugar. En la isla Pokémon nunca faltaron personas y Pokémon. Lef. Durante su avance, la hoja que cubría la cabeza de Leavanny se puso de repente en posición vertical y se detuvo. Arrástrese hacia adelante. Como cuidadora de Leavanny, Ain entendía bien a su pareja. Leavanny quiso decir que había una fuerte presencia más adelante. Ain sabía que debía haber un poderoso Pokémon salvaje reclamando ese territorio. Las bestias comunes del bosque no eran rival para Leavanny. Para que Leavanny pudiera invocar algo fuerte, tenía que ser un Pokémon. Ain y Leavanny aterrizaron en el suelo y se arrastraron hacia adelante, usando los arbustos como cubierta. El uniforme de Ranger de Ain, desarrollado por Monet utilizando tecnología de traje de combate proporcionada por Reiju, presentaba almohadillas similares a las de un gato en los pies, lo que le permitía moverse en silencio. Pronto, Ain vio al Pokémon que Leavanny había percibido. Era una guadaña verde. Los brazos de este esquiter estaban rojos como la sangre, con rastros de sangre seca, y sus ojos estaban inyectados en sangre, probablemente por un combate reciente. A los pies de Esquiter yacían 5 criaturas parecidas a hienas, obviamente animales salvajes del mundo de One Piece. Estas hienas deben haber peleado con Esquiter por territorio o haberlo visto como una presa, sin darse cuenta del formidable oponente al que estaban desafiando. Los Pokémon que vivían en la isla Pokémon eran muy conscientes de su entorno y rara vez atacaban a otras criaturas a menos que los provocaran, especialmente no de manera letal. Sin rencores profundos, los Pokémon normalmente expulsaban a otras criaturas de su territorio en lugar de matarlas. Ain observó en silencio, sin intervenir. Sacó su registro de guardabosques y comenzó a registrar todo lo que veía. Un poderoso esquiter reside en la zona noreste del bosque de la Alianza Occidental, de alto nivel y hostil. No apto para entrenadores novatos. Nivel de peligro: 4 estrellas. Actualmente, los entrenadores de la Alianza Pokémon tenían clasificaciones públicas oficiales. Novato, avanzado, experto, profesional, líder de gimnasio, élite, alto mando, campeón, maestro. Cada nivel tenía unos criterios diferentes, teniendo en cuenta tanto el número de Pokémon como sus niveles. Estas clasificaciones se registraron en la información de identificación de los entrenadores, según los datos más recientes.
Esto ayudó a los entrenadores a comprender su propia fuerza y también reguló quién podía participar en diversas actividades. Por ejemplo, el dragón del ejército revolucionario a menudo tenía otras responsabilidades, lo que le dejaba poco tiempo para administrar su gimnasio. Así, solo los entrenadores expertos, con 6 Pokémon de nivel 30 o superior, podrían desafiar a Dragón, el líder del gimnasio tipo dragón de Baltigo. Para participar en el torneo de batalla de la isla Pokémon era necesario cumplir con los estándares de entrenador profesional. Sin estas reglas, los líderes del gimnasio podrían verse abrumados por miles de entrenadores novatos diariamente. Lea Bandy esperó pacientemente a que Ain terminara de grabar antes de adentrarse en el bosque. Como Rangers de la Alianza, tenían que identificar a los jefes del bosque y mapear sus territorios para planificar sus patrullas. Por ejemplo, los Rangers de tipo volador se asignarían alrededor de jefes de tipo planta, los Rangers de tipo eléctrico alrededor de jefes de tipo volador, etc. El objetivo era tener contramedidas establecidas. En los días siguientes, las tareas de Ain continuaron. Año calendario de la Alianza 1, 15 de marzo. Un conflicto importante ocurrió entre los grupos Pinsir y Heracross cerca del lago sureste, que fue calmado por el jefe del lago, Swampert. Sudowoodo cayó al lago. Año calendario de la Alianza 1, 16 de marzo. Encontré un huevo de Pokémon, esperé un día sin ver a sus padres y tuve que llevar el huevo a cuidarlo. Sudowoodo cayó al lago nuevamente. Año calendario de la Alianza 1, 17 de marzo. A Bounsley y Sudowoodo cayeron al lago. Pasaron los días. A altas horas de la noche, Ain yacía en la cabaña de los guardabosques. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando la cama donde yacía la niña, mirando la luna afuera. Ain había escuchado que la Alianza Pokémon se estaba preparando para construir una base de cría en los suburbios, proporcionando un lugar donde el personal pudiera encontrar Pokémon. También escuchó que pronto se votaría para elegir a los 9 iniciales para la base de cría. Estos 9 serían el foco de la Alianza para la cría futura. En el futuro, los descendientes del personal distinguido de la Alianza podrían elegir un Pokémon de los 9 iniciales cuando estuvieran listos para viajar. Lea Bandy, tomémonos unas vacaciones para visitar la base de cría. Lea Bandy inclinó la cabeza, sin saber qué era tan interesante. Deberíamos ver cómo son los legendarios 9 Pokémon iniciales. Ain parecía muy interesado en la decisión final para los 9 iniciales. Lea Bandy no tenía curiosidad, pero estaba dispuesto a acompañar a Ain. Jeje, vamos a dormir un poco. Tenemos que madrugar. Los Primeape del sur han estado inquietos y podrían atacar el territorio Shroomish. Ain sonrió, se acurrucó en su cama y abrazó a Lea Bandy. Tener una pareja con quien dormir era una nueva alegría para Ain, y ella apreciaba profundamente la presencia de Lea Bandy, amando al Pokémon desde su corazón. Ella ya había decidido proteger a los Pokémon en este bosque. Buenas noches. Mientras tanto, en la casa de cría, Dak estaba sentado en su escritorio, con un mapa de Ciudad Alianza frente a él. Estaba considerando dónde construir la base de cría. La base tenía que ser lo suficientemente grande, no tan vasta como la zona Safari, pero suficiente para que 9 especies de Pokémon pudieran vivir sin pelear por territorio. Darkrai, ¿dónde crees que es mejor? Darkrai señaló un punto en el mapa. Era la instalación de investigación de Vegapunk. ¿Planeas convertir el patio trasero de las instalaciones de investigación de Vegapunk en una base de cría? Dak entendió lo que Darkrai quería decir. Esta configuración era algo similar al laboratorio de Profesor Oak, lo cual realmente fue una buena idea. Sin embargo, Vegapunk no era un gran conocedor de Pokémon, ya que estaba obsesionado con sus armas tecnológicas. En este punto, Monet era completamente diferente. La experiencia de Monet en tecnología puede no ser tan avanzada como la de Vegapunk, pero su conocimiento de Pokémon superaba con creces el de él. Monet pudo encontrar las conexiones adecuadas para algunas tecnologías que Vegapunk no pudo integrar con Pokémon. Por lo tanto, Dak prefirió construir la base de cría detrás de las instalaciones de investigación de Monet. Monet también tenía un centro de investigación en los suburbios de la isla Pokémon, pero prefería quedarse en la sala de producción del criadero. De hecho, ambas eran instalaciones de investigación de la Alianza. Vegapunk y Monet simplemente preferían permanecer en lugares diferentes para evitar molestarse.
De vez en cuando, cambiaban de instalaciones de investigación para cambiar de aires. Resolvámoslo aquí. Después de una breve vacilación, Doug tomó su decisión. El presupuesto estimado para construir la base de cría de la Alianza fue de al menos 5 millones de $. Esta cantidad era inimaginable en el pasado, pero ahora era solo una gota en el océano. Actualmente, el principal consumo en el mundo pirata seguía siendo la compra de huevos Pokémon. Quienes inicialmente no planeaban comprarlos no pudieron resistirse tras ver el poder y el estilo de vida de esos entrenadores. Especialmente bajo la influencia de la conformidad y la comparación, casi nadie podría negarse a tener su propio Pokémon. Y la gente de la isla Pokémon, más precisamente, la gente de Ciudad Alianza. Ya habían dejado de comprar huevos Pokémon. Hoy en día, la gente suele ir a tiendas amigables para comprar artículos relacionados con Pokémon. En cuanto a Pokémon, la gente prefería ir a la naturaleza o a la zona safari para encontrar a su pareja ideal. En lugar de comprar huevos de Pokémon como si abrieras una caja de gacha. Con tal poder de consumo, a la Alianza Pokémon definitivamente no le faltaría dinero. Doug aún podría conseguir 5 millones de $. La base de crianza de la Alianza tuvo que ser construida según los más altos estándares de un parque ecológico, asegurando que los Pokémon que vivían allí tuvieran el entorno de crecimiento más perfecto, permitiéndoles tener una infancia feliz. Una infancia completa y rica fue beneficiosa para el futuro crecimiento de los Pokémon. Así que no se puede escatimar en esta parte. Tienda milagrosa Isla Pokémon. Doug buscó varios parques ecológicos y bases de cría, pero permaneció con el ceño fruncido. Parque Ecológico del Dragón, Tierra del Dragón, Valle de los Meteoros, Laboratorio del Profesor Oak, Patio Trasero, Base de Cría de la Enfermera Joy. En la tienda milagrosa, Doug vio muchas bases preparadas para la cría de Pokémon, y muchas de ellas eran lugares que no se veían en la animación. Pero Doug siempre se sintió insatisfecho. Porque estas bases de cría familiares eran básicamente para criar tipos específicos de Pokémon o Pokémon con atributos individuales, pero Doug necesitaba criar Pokémon con al menos 9 atributos. Y lugares como el laboratorio de Profesor Oak, que eran relativamente amplios, parecían demasiado pequeños en escala para Doug. La escala de toda la base de cría de la Alianza Pokémon no podía compararse con el simple patio trasero del laboratorio de un investigador. Solo podemos reconstruirlo nosotros mismos. Doug meneó la cabeza y suspiró con impotencia. Como no estaba satisfecho con los ya preparados, solo le quedaba un camino. Se trataba de comprar componentes como la Academia Pokémon y luego unirlos. Pero antes de eso, tuvieron que decidir la selección de los 9 novatos y luego construir una base de cría adecuada según la especie Pokémon correspondiente. Es hora de celebrar una reunión. Al día siguiente, en la base de la Alianza Pokémon. En el tercer piso, en la sala de reuniones de la mesa redonda, se reunieron los jefes de departamento, 8 líderes de gimnasio y varios oficiales de alto rango de la Armada y del Ejército Revolucionario. Decidirían la selección de los 9 novatos de la Alianza. Todos tenían derecho a proponer y votar, y finalmente seleccionarían las 9 especies de Pokémon con mayor número de votos para la cría. El dueño de la tienda me habló del mundo original de Pokémon. Dado que allí eligieron Pokémon de tipo agua, fuego y planta como iniciales, estos 3 tipos deben tener sus particularidades. Deberíamos incluirlos también en los 9 novatos. El primero en hablar fue Tesoro. Su discurso parecía razonable, pero en realidad, solo quería terminar con eso rápidamente e irse, ya que no quería detener sus planes de ganar dinero ni por un momento. De hecho, la gente de allí tiene un conocimiento más profundo de los Pokémon que nosotros. Estudié específicamente a sus Pokémon iniciales con Robin. En las regiones locales, se consideran especies de Pokémon de alta calidad. Monet ahora era un conocido profesor Pokémon en la isla Pokémon. Principalmente porque había muy pocos profesores Pokémon en la isla Pokémon, solo Monet, Robin y Olivia podían llevar ese título actualmente. Pero había que reconocer que Monet tenía ya bastante autoridad. Generalmente, nadie refutaba sus palabras. Y estos Pokémon suelen ser de los tipos que se llevan bien con los entrenadores novatos. Robin asintió en ese momento. Llevaba gafas redondas y parecía bastante intelectual. Basándonos en nuestra comparación, seleccionamos estas 3 especies de entre los Pokémon iniciales de varias regiones. Robin presionó un botón en el control remoto que tenía en la mano.
Al momento siguiente, la proyección en el centro de la mesa redonda mostró las imágenes de 3 Pokémon. Un dragón rojo feroz y majestuoso. Charizard, un Pokémon de tipo fuego y volador. Su evolución final posee gran movilidad y poder destructivo, lo que lo convierte en un Pokémon muy hábil para el combate, incluso considerado nacido para la batalla. Robin señaló la imagen holográfica de Charizard y comenzó una sencilla introducción. Según explicó, los miembros de la Marina pensaron que Charizard era un Pokémon muy adecuado. Todos querían uno. Porque Charizard no solo tenía un fuerte poder de combate sino que también podía volar con su entrenador, lo que le proporcionaba una excelente movilidad, lo que lo convertía en un compañero ideal. Siguiente. Una serpiente verde elegante y noble. Serperior, un Pokémon de tipo planta puro. Su cuerpo esbelto le otorga una agilidad extrema, lo que dificulta que otros Pokémon ataquen primero. Y lo más importante, Serperior siempre mantiene la compostura y la calma, sin perder nunca la compostura. Luego, Robin presentó la elección del tipo hierba. De hecho, Serperior parecía muy inferior a Charizard a los ojos de la mayoría de las personas, pero algunos preferían a este Pokémon. Por ejemplo, al jefe del Estado Mayor de la Armada, Tsuru. Le gustó inmediatamente el Serperior, pues le pareció muy atractivo su comportamiento orgulloso, confiado y tranquilo. Siguiente. Una rana azul elegante y veloz. Greninja, un Pokémon de tipo agua y siniestro, es como un ninja. Escurridizo e increíblemente ágil, incluso más que Serperior. En el agua, es indetectable, lo que lo hace inigualable en asesinatos y reconocimiento. Robin presentó los Pokémon de tipo agua. Greninja, apto para operaciones encubiertas, era muy popular entre los miembros del ejército revolucionario. Su trabajo era perfecto para Greninja. Por el contrario, Charizard no era su favorito. Charizard parecía ser un Pokémon que enfrentaría a la gente directamente, algo que el ejército revolucionario no prefería. Los Pokémon de agua, fuego y planta quedaron así decididos sin mucha oposición. En parte porque Robin y Monet hablaron, y en parte porque estos 3 Pokémon eran realmente excelentes. Bueno, ahora consideremos otros tipos de Pokémon. ¿Alguna sugerencia? Dak asintió y luego miró a todos a su alrededor. Prefirió dejar hablar a estas personas. Dak sabía que una vez que hablara, no expresarían sus verdaderos pensamientos, solo pensarían subconscientemente que Dak tenía razón y que debían elegir ese Pokémon. Esto no era lo que Dak quería ver. Tipo eléctrico, deberíamos tener uno, ¿no? Kizaru rara vez mostraba entusiasmo. Por lo general, durante esas reuniones dormía con las gafas de sol puestas, pero esta vez no pudo contenerse. Electabuzz apoyó inmediatamente a su compañero, su enchufe de cabeza emitía excitadas chispas eléctricas. Ejem, y tipo dragón. El dragón del ejército revolucionario también expresó silenciosamente su sugerencia. Axew. Sentado obedientemente en los brazos de dragón, Axew también expresó su acuerdo. El tipo de lucha tampoco debería quedar fuera. Garp fue más directo, golpeó la mesa y se puso de pie ruidosamente. Estos 3, siendo los líderes de gimnasio eléctrico, dragón y lucha respectivamente, naturalmente esperaban que sus tipos fueran incluidos en los 9 novatos de la alianza. Al ver a estos 3 ponerse de pie, ¿cómo podrían los otros líderes del gimnasio contenerse? El tipo de suelo es muy fuerte. Como si mi tipo hada no fuera fuerte. Jeje, creo que el tipo volador es un compañero excelente. Los Pokémon de tipo veneno seguramente harán temblar a esos criminales. Sentomaru, Ivankov, Ganfall y Magellan expresaron sus opiniones. Solo el líder del gimnasio de agua, Fukaboshi, bebió su té tranquilamente, indiferente. ¿Tiene algún sentido competir por esto? No tiene ningún sentido. Al igual que él, no competiría por tales cosas. Jajajajaja. Si no fuera por la taza de té que lo ocultaba, la expresión astuta de Fukaboshi habría sido notada por todos hace mucho tiempo. Tras mucha discusión y competencia, se eligieron los 6 Pokémon finalistas. Son los siguientes: Amaros, Gengar, Gliscor, Gallade o Gardevoir, Alolan Sandslash, Altaria. Estos 9 Pokémon, desde sus primeras evoluciones hasta las finales, cubren 15 de los 18 tipos, excluyendo los tipos normal, bicho y roca. Esta selección también satisfizo a los 8 líderes de gimnasio, sin dejar lugar a quejas. Un punto crucial.
Inicialmente, hubo sugerencias para incluir Pokémon pseudo-legendarios entre los 9 novatos, pero después de una cuidadosa consideración, se consideró inapropiado. Si bien los Pokémon pseudo-legendarios son innegablemente poderosos, su ritmo de crecimiento es demasiado lento. El torneo de batalla Pokémon se celebra una vez al año, y un año puede no ser tiempo suficiente para que un Pokémon pseudo-legendario alcance su etapa final, especialmente para aquellos sin el aura de un protagonista. Además, los Pokémon pseudo-legendarios requieren muchos recursos. Por ejemplo, no es recomendable criar un Larvitar a menos que tengas una mina en casa. Entonces, la conclusión fue que los Pokémon pseudo-legendarios, por diversas razones, no son adecuados como compañeros para los nuevos entrenadores. Así, los 9 novatos de nuestra alianza están decididos. Al ver que se había cumplido el objetivo de la reunión, Dax se levantó y anunció el fin de la misma. Dedicaré aproximadamente una semana a construir la base de cría de la alianza. Por favor, que la Armada y el Ejército Revolucionario envíen 1 o 3 equipos cada uno para proteger las instalaciones de investigación de Monet. La base de cría de la Alianza será uno de nuestros puntos estratégicos más importantes. Sí, señor. Mientras caminaba por el camino hacia los suburbios, Dax sostenía una Pokédex en su mano, que mostraba una conversación similar a un cuadro de chat de Line. Rey del amor. Los futuros entrenadores probablemente se centrarán en Charmander, Gastly y Ralts. Shanna. De hecho, las evoluciones finales de estos 3 Pokémon tienen claras ventajas. Serperior y Amaros, con sus evoluciones finales de un solo tipo, estarán en desventaja. Esta característica de comunicación era una de las funciones de la Pokédex. Desarrollado por Monet después de la aparición de la Terminal Global Pokémon, solo podía usarse dentro de los confines de la isla Pokémon, no para chatear entre mundos, solo para realizar llamadas entre mundos. La persona que se comunicaba con Dak era naturalmente el Dr. Monet, a quien sutilmente llamaban Gardevoir humano en Ciudad Alianza. La apariencia y la vestimenta de Monet eran sorprendentemente similares a las de su compañero Gardevoir. Así, la gente de Ciudad Alianza pensaría que veían un Gardevoir humanoide cuando veían a Monet. La discusión entre ellos era sobre los 9 novatos actuales. Monet se centró más en el poder de combate de los Pokémon, mientras que Dax se vio influenciado por su popularidad en su vida anterior. Había también otra razón. Actualmente, la isla Pokémon no tenía Mega Evolución. Cuando el módulo Mega Evolución se active en el futuro, aquellos que se vuelvan más geniales y más fuertes después de la Mega Evolución seguramente serán más populares. En cuanto a que Gliscor y Alola Sandslash no tienen Mega Evoluciones, no lo hacen. El hecho de que no se hayan encontrado piedras de Mega Evolución en el mundo Pokémon no significa que estos Pokémon no tengan formas de Mega Evolución. Sin embargo, en la tienda milagrosa, todas las piedras de Mega Evolución de Pokémon están disponibles. En el futuro, si se desbloquea el mundo Pokémon, Dak podría ganar fama significativa rápidamente con estas piedras de Mega Evolución. Por supuesto, esto también podría atraer la atención de las fuerzas del mal. Eso no sería una broma. Si bien esas fuerzas malignas pueden no ser excepcionalmente poderosas, con una fuerza como máximo del nivel de un campeón, sus métodos astutos y siniestros son numerosos. Observando la historia de las películas de Pokémon, muchas organizaciones malvadas utilizaron tecnología o medios antiguos para controlar Pokémon legendarios y causar estragos. En general, la elección de los 9 novatos no planteó mayores problemas. Algunos Pokémon podrían parecer un poco fuera de lugar, pero no había mejores opciones dentro de esos atributos. Dax sabía que esto era la mentalidad de su vida pasada. Desde la perspectiva de Monet, sin saber la futura popularidad de estos Pokémon, no le parecería extraño. Sin detenerse demasiado, Dak pronto llegó al centro de investigación de Monet. Ubicado en los suburbios de Alliance City, era un lugar tranquilo, generalmente atendido solo por los asistentes de Monet. Pero ahora las cosas eran diferentes. La Armada había enviado un escuadrón, liderado por el rostro familiar de Gion, equivalente a una unidad de un vicealmirante de la Marina. El Ejército Revolucionario había enviado 3 equipos, dirigidos por un oficial subalterno del Ejército Revolucionario. Un mínimo de 5 millones de $. Dad reflexionó. Modificar el terreno de la base de cría no costaría mucho. Con comida, una pradera ya sería el segundo entorno más cómodo para estos Pokémon.
Gracias al terreno abierto, podían correr, jugar y tomar el sol libremente con sus compañeros. El entorno más cómodo sería aquel que coincida con sus propios atributos. También era necesario crear entornos de ese tipo. La fuerza de los Charizards en el Valle Charizard estaba indudablemente influenciada por la rica energía de tipo fuego en el entorno. Pronto, pasaron 6 días. Durante estos 6 días, Dak estuvo trabajando constantemente en la base de cría, prestando mucha atención a cada detalle. Colocó los hábitats de estos 9 grupos muy separados para evitar que la mezcla elemental afectara a los Pokémon jóvenes. La pradera central permaneció intacta, y solo se añadió un lago, que les proporciona un lugar para jugar juntos. Durante el día, podían jugar en la pradera y por la noche sus madres los llevaban a casa. Esa es más o menos la idea. Alrededor de la base de cría se instalaron vallas de doble capa. Una capa era una cerca de espinas de un solo lado de 10 metros de alto comprada en Miracle Shop, con espinas afiladas en el lado exterior para evitar la entrada no autorizada. A unos 50 metros de aquí, Vegapunk instaló una valla electrificada de 15 metros de altura. La zona entre las dos vallas estaba patrullada por 3 equipos del ejército revolucionario. Dentro de la base de cría, el escuadrón de la armada liderado por Gion realizaba patrullas. Monet también instaló cámaras de vigilancia en toda la base de crianza, queriendo observar la vida diaria de los Pokémon y permitiendo a Porygon 2 monitorear toda la base, reportando cualquier presencia desconocida inmediatamente. El nivel de seguridad de toda la base de cría era bastante alto. Si Dak consiguiera otro Pokémon de alto nivel en el futuro, esta base de cría podría considerarse inexpugnable. A continuación, Dak necesitaba comprar los grupos de Pokémon correspondientes en la tienda milagrosa para criarlos. Esto requirió una selección cuidadosa. Dak quería asegurarse de que cada grupo Pokémon tuviera al menos calificaciones de color azul profundo en la primera etapa y alcanzar el color morado en la etapa final. Solo entonces podrían ser considerados parte de los 9 novatos. Para grupos como Charizard, Greninja y Gardevoir, esto no fue difícil. Sus estadísticas base garantizaban que su clasificación promedio no fuera baja. Pero para Pokémon como Alola Sandslash y Altaria, que solo tenían 2 evoluciones y estadísticas base por debajo de 500 en la etapa final, esto fue más desafiante. Tienda Milagrosa. Dak abrió la tienda milagrosa, priorizando los Pokémon más fáciles de encontrar. Seleccionar un grupo Pokémon también requería elegir un líder adecuado. Dak esperaba encontrar grupos con líderes tranquilos y maduros para la base de cría. Dak pensó que podía elegir los 9 grupos de Pokémon en un día. Pero en realidad, tardó más de lo esperado. La demanda de los grupos fue mayor de lo que Dak anticipó. Primero, había muchos grupos en la tienda milagrosa. Solo para un Pokémon raro como Charizard, había más de 100 grupos salvajes. Sin embargo, estos grupos eran relativamente pequeños, normalmente de 3 a 5, o de 7 a 8. Grupos tan pequeños no eran viables. La compra de varios grupos pequeños de animales salvajes podría dar lugar a conflictos tribales y disputas por el liderazgo. Esto no era un problema importante, pero Dak quería evitarlo y no quería que su entorno cuidadosamente diseñado fuera destruido rápidamente. Los grupos más grandes a menudo tenían diversos problemas. Por ejemplo, un grupo de 20 Charizards podría estar en medio de una lucha de liderazgo. O un grupo de 40 Gliscors podría estar en una lucha de poder. En resumen, la situación dentro de los grupos era más complicada de lo que Dak había imaginado. Los grupos pequeños no estaban a la altura y los grupos grandes siempre tenían problemas. Tuvimos que esperar hasta el tercer día para finalizar los 9 grupos de Pokémon. El número de integrantes de cada grupo no era muy elevado y se necesitaría algún tiempo antes de que pudieran ser elegidos oficialmente por los nuevos entrenadores. Afortunadamente, la Alianza Pokémon, la Armada y el Ejército Revolucionario tenían altos estándares de reclutamiento, con criterios aún más altos para el personal destacado, por lo que el número futuro de personas calificadas para elegir entre los 9 novatos sería limitado. De esta forma quedó establecida oficialmente la base de cría de la Alianza. Construir toda la base de cría y comprar los 9 grupos de Pokémon le costó a Dak 12 millones de Pokédólares. 700 millones de Pokédólares más de lo previsto. Esto se debía principalmente a que comprar grupos Pokémon era más caro de lo que Dak había imaginado.
Un solo líder de grupo podía valer decenas o incluso cientos de miles de Pokémon. Fin del capítulo 186.